Me parece que en el último video externé mi opinión y frustración, por así decirlo, por la película Napoleón, que para nada es la película del año que nos prometieron o que nos hicimos la expectativa que sería. El hype, como se diría en inglés, solo fue apagado con la decepción de un film que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que había pensado acerca del por qué ese resumen de la vida de Napoleón en poco más de 2 horas y media, y me atrevería a decir un mal resumen de la vida de Napoleón, sería porque contar una historia del calibre de la vida de Napoleón Bonaparte no requiere de 2 horas y media, sino quizás hasta de 10 horas como mínimo. Y como una película de 10 horas no es posible, pues se hizo el tráiler desafortunado que nos tocó observar en la pantalla grande. Es por ello que Stanley Kubrick, cuando pensó en hacer la película del gran general francés, se dio cuenta de que la duración de la misma era limitada para contar la historia de Napoleón, y que por lo tanto debía de ser una serie. Quizás una serie hubiera sido una solución al corto tiempo que se tiene en la pantalla grande, y estaríamos más felices de ver a Napoleón con más detalle, mucho más detalle que el que nos dieron en la película. Según sé, la película que se presentó en el cine será diferente a la versión de plataforma que han de sacar en Apple TV, la cual sería una versión extendida de la misma. Pues lo primero que debo decir para los que vieron la película y para los que no, pero que entraron en este video que contiene spoilers, es que algunas de las escenas que vimos en el tráiler no aparecen en la película. Por ejemplo, no aparece la campaña de Napoleón en Italia. Hay un salto en el tiempo como de 3 años hasta la batalla de las pirámides en Egipto, en donde no profundizan en absoluto en dicha campaña. Tampoco aparece el atentado de Napoleón el 25 de diciembre de 1800 cuando era cónsul de Francia, y que sí aparece en el tráiler. Así es que verás una película reducida en todos los aspectos, que no cuenta la historia de Napoleón, sino solo retazos de la misma. Por ello la llamo un tráiler de la vida de Napoleón de 2 horas y media. Se centra en la relación de Josefina y de Napoleón más que en cualquier otro aspecto de la vida de este personaje histórico, casi poniendo a Napoleón como un simp de Josefina, como un pelele que está a la voluntad de su esposa, y parece que es el epicentro de toda la narrativa de la película, que se concentra en esta relación tormentosa. No esperes en lo absoluto que te desglosen las campañas de Napoleón, porque no lo hacen en absoluto. De capitán, Napoleón pasa a emperador de Francia como si nada, en un parpadeo ya tiene todo el poder y toda la gloria y el prestigio sin que sepas por qué. No esperes tampoco la aparición de sus mariscales, porque Napoleón era un genio militar, pero un general no es nada sin sus soldados y sin sus subalternos. En la película apenas podemos ver a alguno de ellos, pero no profundizan en lo absoluto. Muestran a Talleyrand, pero le quita toda importancia a dicho personaje histórico que tiene más peso de lo que le han dado, siendo un incidental prácticamente. De Fouché, el responsable de la seguridad de Francia y de Napoleón, apenas si aparece en una escena para desaparecer por siempre. Las batallas en mi opinión son un bodrio, todas ellas se parecen a la misma batalla, es sosa. Han habido producciones que han logrado hacer con menos batallas más memorables. Lo de la batalla de Austerlitz es un despropósito total, en principio no se acerca ni tantito a lo que en realidad fue, y un episodio del lago Sachan, que fue más bien anecdótico de la batalla, lo ponen como si fuera una estrategia principal de la misma, cuando no lo fue. Napoleón no impone ni respeto ni admiración en lo absoluto. La toma del poder de Francia fue simplona y miserable. La frase que Lucien pronuncia, que es emblemática, se siente tonta, burda, inútil, cuando posa su espada en el pecho de Napoleón y balbucea las palabras que debieron haber sido dichas con determinación, porque lo que se buscaba era convencer a los soldados de defender a Napoleón y de entrar a tomar la sala de los diputados. La caída de Napoleón por las escaleras es ridícula. Como he dicho, saltan de allí para allá sin que exista una verdadera hilación de los hechos históricos. De cónsul ya de pronto es emperador, y ya de pronto llegan a la invasión de Rusia, donde no es nada magnífica, que no es nada más que aburrida. Cuando fue una de las campañas más grandes y sangrientas de las guerras napoleónicas, solo dan números que son irrelevantes porque no nos muestran la crudeza de la guerra. Si ese fuera su objetivo, no lo han logrado en absoluto. De la campaña en Rusia pasan directamente a la abdicación de Napoleón en Fontainebleau, cuando faltarían las campañas alemanas, la defensa de París en la campaña de los 6 días. Ni siquiera pusieron el desastre de España y la adquisición del trono español para su hermano José, que es uno de los hechos vitales de las guerras napoleónicas. Se esfuerzan más bien en hacer parecer a Napoleón un pelele, un hombre sin voluntad dirigido por la obsesión que tiene sobre Josefina, que la química entre los dos actores es atroz e inexistente. Ni siquiera si es que quisieron centrarse en esa relación, lo logran realmente, no empatizas con ninguno de los dos. Napoleón regresa de Elba para ver a Josefina que muere antes de que llegue a su palacio en Malmaison. Hablan de las cartas que Napoleón le escribió a Josefina, con la que creo es su hija o su dama de compañía, y que quizás sea en lo que se basó este bodrio.
El regreso de Napoleón, que fue una demostración de su popularidad y de su carisma, se sintió forzado, absurdo, carente de toda emoción por parte tanto de los actores como del público. Cosa que sí logran en otras producciones de Napoleón, en donde solo con su presencia y carisma logra volver al trono de Francia. La batalla de Waterloo es inexacta, parece que no se esforzaron en lo más mínimo en recrearla de buena manera, y como las otras batallas es aburrida, sosa, sin chiste, siendo esta batalla la más importante quizás por ser la batalla en la que se definiría el destino de Europa. En el caso de Wellington, otra vez pienso que está mal elegido el actor. Solo sale en esa batalla, cuando Wellington fue uno de los generales que más participaron durante la época de las guerras napoleónicas en España, pero que como España se la saltaron completamente, pues no hay nada de eso. Otra vez tenemos el problema de las edades. Wellington no tenía tantos años en esa época. Las batallas navales brillan por su ausencia al ser ignorada por completo la batalla de Trafalgar, que fue un hito en las guerras napoleónicas al ser la flota franco-española derrotada, y por ello Napoleón no cumpliría su sueño de invadir Inglaterra. La escena en donde Napoleón está comiendo como si nada en su último destierro a Santa Elena es absurda, como el resto de la película, así como su muerte, como si la derrota en Waterloo no lo hubiese afectado, poniendo a Napoleón como un personaje carente de emociones o sentimientos, que no sea su aberrante obsesión con Josefina, que se siente falsa completamente. La película termina con Napoleón cayendo muerto de una silla, mientras recordaba quizás una carta que le escribió Josefina en su primer destierro en la isla de Elba. Y así terminan 2 horas de una película que no cumple con las expectativas que se tenían de ella, que se antoja floja, absurda, que no toca temas fundamentales de la vida de Napoleón por concentrarse en su relación con Josefina, que es uno de los múltiples aspectos de la vida de Napoleón. Lo único rescatable de la película quizás es el vestuario, lo demás no sobresale en lo más mínimo, ni siquiera las actuaciones, partiendo por el hecho de que el actor principal no se parece en lo más mínimo a Napoleón. No se ve el progreso de la vida de Napoleón porque el actor arranca con una edad de 48 a 50 años sin que haya la mínima intención de hacerlo parecer más joven, en sus primeras campañas en donde tendría alrededor de 24 o 25 años. Josefina se ve más joven cuando debería ser más vieja, porque era mayor que Napoleón por alrededor de 7 años. Así que parece que todo pasa en el mismo año, y así es como parece la película, que alrededor de 20 años de guerras pasan como 5 minutos. Quizás por la capacidad actoral de los que encarnan estos personajes podríamos olvidar que no se parecen en lo más mínimo, pero no, en ningún momento la actuación es sobresaliente, no se te olvida en lo más mínimo esta realidad. El casting, por lo tanto, es un desastre, y yo no sé si atribuírselo a los actores en sí o al director, que ya sabemos que si tenemos muy buenos actores, pero un pésimo director o un guión malo, por más que los actores sean los mejores del mundo, no se puede sacar una película a flote. En definitiva, esta película no es la mejor del año. No creo que sea nominada a los Óscares más que por vestuario, y aún así no quitaría el enorme despropósito que esta cinta fue. Creo que se nos quedó a deber mucho. No es la película de Napoleón que merecíamos, ni tampoco la que esperábamos. Es prácticamente perder el tiempo en una propaganda antinapoleónica, como les gustaba a los ingleses hacer. Y como he mencionado, no es que se idealice un personaje histórico, es que el tratamiento que se le ha dado es pésimo. No es mostrar a Bonaparte con sus claroscuros, que otras películas, series, producciones en general han hecho un retrato más notable de un personaje tan polémico en la historia. Y eso es lo que me temía, pues esta historia, quizás una de las más grandes jamás contadas, requeriría más tiempo, más esfuerzo. Es una enorme responsabilidad y trabajo hacer una película a la altura de una época histórica tan compleja como lo fue la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que tan solo este periodo de años, desde 1789 hasta 1815, ya requeriría una especialidad en historia, porque son tantos eventos, tantos acontecimientos históricos, está plagado de diferentes perspectivas, el nacimiento de ideologías, de creencias, de naciones, de personajes, de consecuencias, que aquel que lo hiciera medianamente bien, lo haría incluso mal. Ni siquiera tratan el tema del por qué los soldados franceses amaban a Napoleón, pues en suprimir completamente la campaña de Italia se pierde todo eso. Sucedido en el puente de Arcole, donde el general francés lo llamarían por primera vez el Pequeño Cabo. Una vez más reitero, por su juventud, apenas 26 o 27 años, tomaría el estandarte de Francia y lideraría en primera fila la carga contra los austríacos. El ejército de Napoleón lo quería porque lo veían como uno de ellos, porque a diferencia de otros generales, se arriesgaba tanto como su ejército. La lealtad del ejército napoleónico y su habilidad para recorrer grandes distancias en poco tiempo fue lo que hizo que se le conociera al ejército de Napoleón como el Gran Ejército. Me parece que ni siquiera mencionan tal hecho en la cinta.
Sin nada más que decir de momento, porque creo que ya lo he dicho todo con los dos videos, tanto el de sin spoilers como este que sí los contiene, ahora es tu turno de comentar tus impresiones sobre la película. Quizás tenemos diferentes perspectivas. Abajo podrás escribir tus argumentos, que para mí, en este momento, sigue sin ser una película que yo recomiende sobre la vida de Napoleón, y que mejor ahorres tu tiempo y tu dinero, quizás viendo los videos que he subido al canal de este personaje histórico y todo lo referente a su vida. Ahora que si la quieres ver de todas maneras para convencerte por tus propios ojos de lo dicho en este y otros canales, entonces hazlo bajo la advertencia de que no esperes demasiado de esta producción, que no le hace honor al nombre que tiene como título. Anotaciones finales. He leído varios de sus comentarios y me alegra que comenten sus impresiones, eso es importante para nutrir la discusión sobre la película. He visto también como ustedes muchas de las otras críticas sobre la película, la mayoría de ellas por personas amateurs en la historia o por personas que desconocen casi por completo el personaje y el contexto histórico en el que vivió. Y aún así siendo lo más objetivos posibles, reuniendo todos estos comentarios que aún así son muy reducidos a comparación de todo el contenido que se puede encontrar en la web como videos, reseñas, notas, etc. La mayoría concuerda en que Napoleón de Ridley Scott es una mala película o una película con deficiencias. No es ninguna obra maestra, porque aún no conociendo el personaje de Napoleón y su importancia en el mundo y en la historia, que quizás seamos los más críticos al respecto, porque el conocimiento nos da una perspectiva totalmente diferente de la situación. Señores, por el amor de Dios, Napoleón es un personaje histórico de los más complejos que existen. Tan solo el periodo de las guerras napoleónicas, que ya alguien me ha dicho con toda razón que no deberían llamarse así, por ser guerras que Napoleón no comenzó, sino que se defendió de ellas, ese periodo de alrededor de 1793 a 1815, es un periodo exhaustivo en el análisis histórico, por las repercusiones no solo inmediatas sino a posteriori que tuvo el personaje histórico sobre el porvenir del mundo. Prácticamente se podría decir que un historiador podría especializarse en la temporalidad histórica de las guerras napoleónicas, porque el material de estudio es complejo y exhaustivo. Y no lo digo a la ligera, por el enorme trabajo de investigación que debí realizar para el video de casi 2 horas de la vida de Napoleón a través del arte, que se encuentra en este canal, y les aseguro que no es ninguna broma la cantidad de información que hay al respecto. Inclusive casi 2 horas se puede considerar un resumen muy grande de la vida de Napoleón, porque dejas de lado mucha información sobre su familia, sobre sus relaciones personales, sobre sus subalternos, información que he estado construyendo, además de ese video. Este hecho es importante por la cuestión de que no estamos hablando de un personaje histórico cualquiera, sino de un verdadero fenómeno. Napoleón como estadista, como político, como general, como soldado, como amante, como hermano, como emperador, como genio. Como estas son solo algunas de las facetas que se deben ilustrar para saber bien a bien o darnos una idea de lo que este personaje era. Ridley Scott no tiene justificación porque la información sobre Napoleón abunda, y no tiene razón quien justifica sus errores con ¿y tú cómo sabes si no estuviste allí? Literal, existen múltiples fuentes fidedignas avaladas por la historia como ciencia de Napoleón y el periodo de las guerras napoleónicas, o de las guerras de la revolución, o de la coalición, o como quieran denominarle. Las fuentes abundan como para decir esa frase tan miserable y carente de todo argumento. No puedes decir que no hay información al respecto de múltiples personas que lo conocieron, que sí estuvieron allí, que sí vieron con sus propios ojos al general francés, Hegel incluido, en una carta que envió a su amigo expresándole su admiración por aquel hombre que pasó frente a él montado en su caballo escoltado por sus mariscales, para echar un vistazo de reconocimiento sobre el campo de batalla en Jena. Existen registros tanto de Napoleón mismo como de sus sirvientes, de su estancia en el Palacio de Potsdam y de su visita al Palacio de Sanssouci. Hay múltiples cartas de Josefina y de Napoleón, las cuales podemos leer y darnos cuenta de la relación que ambos tenían. Napoleón y Josefina, como cualquier relación, era de claroscuros, era una relación imperfecta con altibajos, pero no es como trata de representarla este director. Josefina, aún después de divorciarse de Napoleón, seguía escribiéndole, y Napoleón a su vez la visitaba constantemente porque Josefina era antes que todo su amiga. Y era una mujer muy inteligente que le apoyaba con sus consejos, los cuales eran muy apreciados por Napoleón. No sabemos siquiera hasta qué punto Josefina influiría en algunas de las decisiones de Napoleón, pero lo que sí sabemos es que Napoleón no era un pelele sin voluntad manejado por su esposa, sino que era lo suficientemente inteligente para tomar consejos y descartar otros. De acuerdo a lo que pensara, era conveniente para él y para Francia. Quizás la culpa sea del guionista de aquel llamado David Scarpa, quien no hizo la investigación apropiada, y de un mal guión no puede haber una buena película por más que la dirección y que los actores pongan todo de ellos. Una película, antes que todo, es un trabajo conjunto que funciona como un sistema,
como un engranaje que debe de moverse para que funcione toda la maquinaria. Por ello es que en los créditos finales, que no siempre leemos, al final de cada película, hay cientos de personas involucradas. Una buena película debe de tener una buena actuación, un buen guión y una buena dirección, la banda sonora, la ambientación, el manejo de luces, de maquillaje, un buen diseño de vestuario, un buen manejo de cámaras, de fotografía. Todo eso y más es la receta para una buena producción cinematográfica. Una película, por más buena que sea, si carece de una banda sonora apropiada, no llega a conmover al público. Una actuación, por más buena que sea, si el guión no es bueno, no destacará. Un actor, por más bueno que sea, si no está bien dirigido, no podrá dar todo de sí. Es como tener un Ferrari que el motor no funcione. Por más bueno que sea el vehículo, si no se puede echar a andar, no sirve de nada. Por ello Stanley Kubrick hacía buenas producciones cinematográficas, porque el director estaba inmiscuido completamente en toda la producción de la película, en todos los aspectos, para contar la historia que él quería contar, que él quería ver en pantalla. Porque no hay que olvidar que el cine, antes de ser una industria, antes de ser un comercio rentable, era un arte. Eso es el arte del cine, que por desgracia se está perdiendo. Por eso es una pena que no realizara su película o serie sobre Napoleón, y hay algunos que aún tienen la esperanza de que la producción que hiciera Steven Spielberg sobre la vida de Napoleón en una serie basada en los scripts dejados por Kubrick sea la obra definitiva que esta película por desgracia no fue. Pero el problema de todo esto es que la película lo único que va a lograr con su mediocridad es frenar el entusiasmo de personas comunes sobre el general francés, y la producción de Spielberg corre peligro para un gran público que ya no está interesado en saber más de la extensa e interesante vida de Napoleón. El mismo Ridley Scott boicoteó su obra al tomar los comentarios sobre su mediocre película a pecho e insultar a los franceses, a quienes eran los primeros que debían meterse en el bolso. Ahora lo único que ha logrado con esa soberbia es perder a un público importante para el estreno de la película completa en Apple TV. La película mal recortada que vimos, que no sé si haya sido problema de la postproducción, de los editores, quienes recortaron de una manera abominable la obra de este Frankenstein, quizás fueron también en parte los responsables, pero Ridley Scott debió de supervisar que los recortes de la obra no afectaran la trama, que no afectaran la película de la forma en la que la afectaron, porque el estreno en cines debía de ser el gancho por el cual las personas que vieron la versión de las 2 horas y 30 minutos quisieran ver más, quisieran saber más, para que así pagaran la suscripción y vieran la película completa. Es decir, el corte que hizo la película debía de funcionar por sí mismo, y la hora y media restante solo debía ser un refuerzo a la historia principal. No que cortara de una manera tan inverosímil la historia que no se entiende si no ves la hora y media restante. Discúlpame, no muchos van a pagar porque estas 2 horas y media de película no vale gastar más dinero, ni tampoco ver 4 horas de algo que no funciona o que no funcionó en el cine. Hay algunos que opinan que las películas más recientes como la de Killers of the Flower Moon o la de Oppenheimer, cuya duración duraba las 3 horas, que bien podría la película de Napoleón durar 3 horas o 3 horas y media, lo necesario para que al menos la historia tenga una hilación, para que tenga cierta coherencia, porque creo que no se pagó 1/3 del boleto del cine, o la mitad, sino que se pagó el precio completo para ver una película que se te está entregando recortada, y peor aún para aquellos que vieron la película en pantalla IMAX, o pagando la sala más cara del cine con la tecnología más avanzada para sentir toda la intensidad de las guerras de la coalición, y lo único que obtuvieron, pues ya saben lo que obtuvieron. Quizás tengan razón y la película debió de haber durado lo necesario para poder darle coherencia o sentido a este sinsentido, pero bueno, lo que no fue, y quizás no será. La película aún no tratara de Napoleón y nos olvidáramos del personaje que busca retratar, como película en sí es mala, por lo mismo de que para el gran público resultaría aburrida y apenas comprendería de qué trata o cuál es la trama, así que como dije, ni siquiera es una obra comercial, porque incluso para aquellos que medio saben lo que pasa por lo que conocen de este personaje histórico, apenas pueden hilar con ese conocimiento los momentos faltantes, aquellos que conducen a los momentos importantes o fuertes de la película. En cuestión de Ridley Scott, he visto comentarios de que el director no tiene ya que demostrar nada, porque ya se ha consagrado como uno de los mejores directores de nuestros tiempos. Pero qué equivocados están. No niego que Ridley Scott ha hecho producciones magníficas, y que dentro del cine es uno de los mejores directores que nos quedan. Quizás es por eso la decepción. Si es que la película lo hubiera realizado otra persona, si hubiera sido una película como la de los Derbez en México, o aquellas películas que no son pretenciosas y que sabes que no van a ser importantes, que solo es una película de entretenimiento, entonces no tendríamos ninguna expectativa. Pero al saber el calibre del director que iba a realizar este proyecto, pues es normal que se tenga cierta expectación, y no me lo pueden negar, ni tampoco pueden dudar de que las expectativas sobre esta película
en particular de un servidor, eran altas. Testigos son aquellos que vieron mi análisis histórico del tráiler de la película, subido ya algunos ayeres en esta plataforma, y en el que no me canso de elogiar la labor del director y del actor de primera, Joaquín Phoenix, como introducción al mismo, porque nos tienen acostumbrados director y actor a una calidad diferente a la que nos mostraron en esta película tristemente. Y es por eso que recalco 1.000.000 de veces que no es por la rigurosidad histórica que me quejo, y que es lo que generalmente es motivo de consternación para los conocedores de la historia, ni tampoco un fanatismo desmedido por Napoleón, porque el ejemplo perfecto han sido obras como Gladiador o como Cruzada, o la del Duelo, películas históricas que tienen sus errores, pero todos ellos se ven superados por la calidad de la historia que nos narra, por las actuaciones, siendo las películas favoritas de muchos de nosotros seguramente. Ridley Scott ha demostrado que no es el director para nada al que se le exige rigurosidad histórica, pero sí calidad cinematográfica. Ni qué decir de Joaquín Phoenix, un actor que hace algunos ayeres recibió un Oscar por la película de Joker, bien merecido. Un actor que es apreciado por el público, quienes sabemos que es un buen artista, uno de los mejores actores que tiene Hollywood en la actualidad, y recibir esta actuación tan frívola, tan seca, sin ningún matiz, sin carisma, es decepcionante. Sabiendo toda la gama de habilidades actorales que pudimos ver, es como comprar una computadora de buenas prestaciones para ver Facebook. No se desencadena todo el potencial que esperamos, eso es lo que verdaderamente es decepcionante, así que no es por criticar al director o por tener algo en contra de él y de sus actores, sino simplemente por el trabajo que nos tiene acostumbrado. Es una visión muy pobre viniendo de él sobre un personaje histórico que cambió el mundo. Algunos piensan que simplemente el renombre del director es suficiente para aceptar la película y que al consagrarse con otros éxitos tiene el derecho de hacer malas películas porque ya no debe demostrar su genio al público. Pero esto es lo más absurdo que he leído. Un buen director, un buen actor, un buen artista lo debe ser todo el tiempo para considerarlo bueno. Como dice Aristóteles, lo difícil no es llegar a la excelencia sino mantenerse allí. El hacer un buen trabajo un día no te exime de hacerlo mal al día siguiente. Un artista de la talla de los que estamos hablando en este video expone su trabajo al público y debe de hacerlo siempre como si fuera la primera vez que lo va a hacer, hacerlo siempre lo mejor posible, no dar un trabajo mediocre, porque de eso está lleno el mundo. Hay muy pocos que son excepcionales, pero muchos que son mediocres, y eso no se puede tolerar. La excelencia solo se alcanza si se busca, si se ejerce en cada acto de nuestra vida. Un producto de calidad siempre deberá hacerse de la mejor manera posible para que mantenga esa calidad, y de ese modo sea del agrado y aprecio del público. Ese es el deber de cada uno, independientemente de lo que nos dediquemos, así que no se puede perdonar la mediocridad, sobre todo si viene de la excelencia. Estos son algunos de los pensamientos finales que comparto con ustedes, sobre lo que pienso de esta película, y sobre todo lo que piensan otros a quienes la película se hizo corta para el calibre del director y de los actores. Un apunte más, Napoleón quizás fue narcisista, una persona que ha logrado tanto que derrotó a ejércitos de coaliciones en contra suyo. Es fácilmente absorbido por el orgullo y por el ego, pero Napoleón no fue grande solo por sí mismo, sino que fue engrandecido por personas que después de su muerte y contemporáneos suyos lo admiraron, como lo fue Hegel, el cual crearía todo un sistema filosófico basado en Napoleón y los espíritus del mundo. Como sabemos, Beethoven, quien dedicaría una de sus sinfonías a Bonaparte, la sinfonía número 3, que ahora es llamada Heroica, era un homenaje al general que admiraba y del cual se decepcionaría cuando se coronó emperador de Francia. Como registro se tiene la hoja en la que escribió la sinfonía y el título rayoneado con dureza. La mayoría de las pinturas de Napoleón se harían incluso después de su muerte, con escenas rescatadas de sus campañas y de las descripciones que se tienen sobre ellas. Lo que hizo Ridley Scott en esta película no fue desmitificar a Napoleón, no fue un iconoclasta que derribaría la enorme estatua que la historia ha erigido al emperador francés, no derribó al ídolo que se ha formado a lo largo del tiempo. Lo único que alcanzó a hacer con esta película fue grafitear, rayonear la enorme estatua napoleónica, la cual aún rayoneada sigue estando de pie.